Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG UR9050, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunas cosas importantes que debes conocer acerca de este televisor. La primera es que es un modelo del 2023. La segunda es que por supuesto es un televisor LCD, su tecnología de retroiluminación es LED Edge, cuenta con la función de atenuación local y tiene panel ADS. La tercera cosa importante que debes conocer es que no tiene puertos HDMI 2.1, no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y tampoco es compatible con Dolby Vision. Y lo último que debes conocer es que su precio de lanzamiento fue muy costoso, demasiado costoso de hecho para mi gusto, teniendo en cuenta por supuesto lo poco que ofrece, aunque actualmente han rebajado su precio, pero considero que por ejemplo el Nano 77 de 55 pulgadas que tiene panel VA sería probablemente una mejor opción. En la caja encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, el manual del Magic Remote, la tarjeta de garantía, también el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También encontrarás las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total, y también estos dispositivos que puedes adaptar en la parte posterior de las bases para un mejor manejo de los cables, y también estas correitas y ganchitos para por ejemplo amarrar y organizar mejor los cables tanto de las entradas como también el cable de energía. Por supuesto también vas a encontrar el Magic Remote, que obviamente tiene el mismo diseño de los Magic Remotes de todos los modelos LG 2023. En cuanto a las entradas, en la parte posterior baja encontrarás una para el cable digital óptico, otra para el cable LAN para internet, y en la parte posterior lateral encontrarás 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos, uno para por ejemplo un cable de alguna antena de aire y el otro para por ejemplo un cable de antena de señal digital. Así los he visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo aproximado de 2,9 centímetros. La instalación de las bases laterales es muy fácil, cada una de ellas puede ir en cualquiera de estas partes posteriores del televisor. Simplemente haz empatar este ganchito con este agujero y luego procedes a colocar los tornillos. Por supuesto lo mismo aplica para la otra base lateral. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 30 centímetros. El peso de ese televisor sin las bases es de 15 kilogramos y con las bases de 15,4 kilogramos. Y la distancia aproximada entre bases de este modelo de 55 pulgadas es de 107,5 centímetros. Y así los he visto desde uno de sus laterales. La estabilidad no está para nada mal. Recuerda que el grosor máximo aproximado de este modelo sin las bases es de 2,9 centímetros y en este caso con las bases de 25,7 centímetros. El sistema operativo de este televisor es por supuesto WebOS propio de la marca LG. Este es el segundo televisor de gama de entrada de este 2023 que analizo por parte de esta marca. Y debo decir que, aunque a mí me gusta mucho el diseño y funcionalidades de este sistema operativo, debo mencionarte que la fluidez no es muy buena. Pasaba también, por ejemplo, con el UR8750. A veces se demora mucho en introducir comandos, en poder acceder a el menú de configuraciones. A la hora de ir atrás y volver a retomar otra aplicación es algo demorado, más demorado en comparación por ejemplo a los modelos de gama de entrada LG del 2022. Bueno, en general en los modelos LG también de gama alta siento que la fluidez del sistema operativo es inferior en comparación a los modelos 2022. Pero es que en esta gama de entrada se siente muchísimo esa ralentización y a mí personalmente me molesta mucho. Por lo cual creo que es un punto en contra de estos televisores LG 2023, que el sistema operativo no es muy fluido. No sé si lo puedan solucionar con alguna actualización de software, esperemos que sí.
La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo WebOS, es relativamente amplia, pero no es tan amplia como por ejemplo la Play Store de Google. No se le pueden instalar archivos externos. Si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, simplemente no la podrías instalar de ninguna otra forma. La aplicación LG Channels está disponible, aunque con descargar la aplicación Pluto TV, que también está disponible, podrías obtener más del 90% del contenido que observarías a través de esta aplicación LG Channels. El sistema operativo WebOS de esos televisores LG permite que el Magic Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por supuesto, por ejemplo, decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como también al decodificador de señal digital. La función de compartir pantalla, conocida como Screen Mirroring, es posible en este modelo tanto con dispositivos Android como también con dispositivos con iOS, pero la función de Multiview o la función de Picture in Picture no está disponible. El navegador de internet es uno solo, es propio del sistema operativo WebOS de los televisores LG. Se puede realizar por supuesto búsqueda por medio de comandos de voz. Este modelo acepta búsqueda por medio de comandos de voz, pero no es compatible con la función de manos libres. El navegador de internet es una de las cosas que más me gusta de este sistema operativo. Se puede también, por ejemplo, la función de visualización de TV, en donde en una pantalla puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web, y también puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a la calidad gráfica, quiero empezar por el principal defecto que tiene este modelo, o el principal punto negativo, y es el rendimiento en escenas oscuras. Como ves, la atenuación local es terrible, solamente tiene 6 zonas de atenuación local, y esto es debido a que la tecnología de retroiluminación es LED Edge. Y además de eso tiene panel ADS, con lo cual no ayuda absolutamente en nada en mejorar el rendimiento en escenas oscuras. Al desactivar la atenuación local, el efecto clouding y resplandores de luz incrementa considerablemente. Al activarla, el efecto clouding decrece en algunas zonas, pero se genera este molesto y muy distractor efecto blooming a forma de haces verticales. En este caso, recuerda, son 6 zonas de atenuación local. Normalmente cuando en la escena no hay mucho que iluminar, el trabajo es decente, pero cuando hay más formas que iluminar, o peor aún, cuando hay subtítulos, el efecto blooming es increíblemente molesto, es muy distractor, por lo cual ese televisor en escenas oscuras no es recomendado. Aunque también debo mencionar que este rendimiento terrible especialmente se da cuando el contenido, en este caso por ejemplo, tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Porque, por ejemplo, cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como es el caso de estas escenas que te estoy mostrando en este momento, el resultado es por lo menos muy decente. Obviamente al apagar la atenuación local, el efecto clouding incrementa considerablemente, pero al colocarla en bajo, en medio o en alto, el resultado en cuanto a que el efecto blooming aparezca realmente no es tan molesto, no es tan alta ni tan distractora la intensidad del efecto blooming que se puede llegar a percibir. Pero recuerda que esto solamente es en rango dinámico estándar. Aunque digamos que el punto negativo es que en los televisores LG las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden desactivar. Es decir, que si el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, sí o sí te toca verlo en alto rango dinámico. Por otro lado, en cuanto a colores, me parece que este modelo muestra muy buenos resultados. Es una de las ventajas de que tiene panel ADS. Los colores lucen con muy buena precisión, lucen muy bonitos, un resultado muy agradable, tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico. En este momento, por ejemplo, te estoy mostrando resultados con cada modo de imagen en rango dinámico estándar, y además, como puedes percibir, se generan más modos de imagen con este tipo de contenido, es decir, cuando no tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico.
Mientras que cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, de forma automática el televisor lo detecta y activa estos 6 modos de imagen que desde mi punto de vista son suficientes, y además la cantidad de brillo también aumenta un poco y asimismo también puede aumentar un poco el volumen y saturación de color. Ten presente que este modelo no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, sí es compatible con HLG y también con HDR10 y también con algo que LG llama HDR10 Pro, pero normalmente la tecnología que se activa, porque es la más común, es HDR10. Y recuerda que se activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y se desactiva cuando ese contenido ya no lo estás viendo. También quiero decirte que aunque no es el televisor con las más altas cantidades de brillo, aún así la experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que hay buen nivel de detalle. Obviamente no es la más brillante, pero la cantidad de brillo es suficiente, por ejemplo, para una habitación con poca iluminación o aún una habitación que reciba algo de iluminación. Puede haber una experiencia muy buena en general en este modelo, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar. Por lo cual, como ves, aunque tenga panel ADS y una tecnología de retroiluminación que no es la mejor, al menos en cuanto a colores, y considero yo que en cuanto a brillo, muestra buenos resultados teniendo en cuenta que es un modelo de gama de entrada. Además, otras ventajas del hecho de que tiene panel ADS son, primero, que tiene un manejo de los reflejos más que decente, como puedes percibir. Y segundo, tiene buenos ángulos de visión, es decir que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando el ángulo de visión es amplio. Esto no sucederá ni en horizontal ni en vertical, por lo cual es una buena opción para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, o cuando, por ejemplo, lo ubiques en una base de pared que quede muy alta. El escalado de imagen de este modelo es bueno. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Debes saber que el contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una muy buena forma, con muy buena nitidez, casi nada de partes pixeladas, o de hecho en la mayoría de ocasiones nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno destacar que este modelo tiene una muy buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia. Y a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo cuando juegas videojuegos de deportes o cuando ves deportes en sí, el efecto de pantalla sucia pasa prácticamente desapercibido en la gran mayoría de escenas. En cuanto al manejo del movimiento, cuando por ejemplo observas contenido con muchos movimientos rápidos, barridos de cámara, a través de alguna aplicación de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, me parece que el resultado es muy bueno. El parámetro para intentar decrecer el efecto de vibración de forma automática o manual es este que te muestro, TrueMotion. Si lo apagas se puede notar mucho efecto de vibración, pero se reducen los artefactos. Y si lo que quieres es reducir considerablemente el efecto de vibración, puedes colocar el TrueMotion en movimiento suave y los artefactos que se perciben no son para nada molestos. Para este apartado gaming debes saber que estas son las resoluciones compatibles. Hice estas pruebas tanto con la Xbox Series X como también con la PlayStation 5. En este caso primero te muestro el menú de la Xbox Series X y puedes ver con lo que es compatible este modelo y con lo que no es compatible. Y ahora te muestro el menú de la PlayStation 5. Como puedes percibir, este modelo no es compatible con ninguna consola, ni con los 120 Hz en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y recuerda que tampoco es compatible con Dolby Vision. Por supuesto, este modelo es compatible con esta Game Bar, solamente aparece cuando se activa el modo de imagen conocido como optimizador de juegos, que es el modo juego en sí. Y para poder cambiar estos modos de imagen que ofrece esta Game Bar, además debes colocar el audio también en optimizador de juegos.
Aquí se pueden percibir los cambios que se generan. Con el modo imagen deporte se muestran colores más vivos o levemente más saturados, y con el resto de modos de imagen colores un poco más apaciguados. Desde aquí también puedes cambiar de forma automática la cantidad de brillo en caso de que, por ejemplo, lo uses en una habitación poco iluminada, para que la cantidad de brillo no sea muy alta y no te moleste tanto a los ojos. Y a través de esta Game Bar puedes acceder a modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros. El modo automático de baja latencia lo que hace es que el televisor de forma automática active el modo juego cuando se detecta un videojuego y lo desactive cuando ya no detecta un videojuego. Es importante que sepas que al activar el modo imagen optimizador de juegos, el televisor hará todo lo posible tanto por mejorar los tiempos de input lag como también por mejorar el manejo del movimiento, con lo cual no podrás modificar el parámetro TrueMotion porque simplemente no sería necesario, porque ya tienes activado el modo juego o modo imagen optimizador de juegos. También debo decirte que aunque este modelo no sea compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables, aún así la experiencia gaming a mí me pareció que es buena, buen manejo del movimiento, buena calidad gráfica en general. Nunca noté efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. Los tiempos de input lag de este modelo me parece que son buenos. Me parece que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este televisor, teniendo en cuenta que se trata de un modelo de gama de entrada. Debes además recordar que para poder obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag, debes sí o sí activar el modo imagen optimizador de juego. Considero además que este modelo tiene una muy buena saturación de color, que no es excesiva pero tampoco es insuficiente. Tiene una buena experiencia gaming en general, buena calidad gráfica, una cantidad de brillo que desde mi punto de vista puede resultar suficiente para la gran mayoría de usuarios. Debes saber además que en algunas escenas que tienen partes con sombra, obviamente vas a notar el efecto conocido como clouding y también algo de blooming, que puede variar dependiendo de cada escena, y recuerda que la intensidad de estos efectos puede incrementar cuando el videojuego tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y por supuesto también puede incrementar cuando el videojuego tiene más partes oscuras. Y también quiero decirte que el efecto ghosting que pude percibir es muy poco, y solamente lo pude llegar a percibir con ese tipo de videojuegos en donde hay mucha sombra o muchas partes oscuras, pero la intensidad del efecto ghosting es muy baja y desde mi punto de vista no se convierte en algo ni molesto ni distractor. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, relativamente bajo, excepto en la parte baja de la pantalla, porque recuerda que la tecnología de retroiluminación de este modelo es LED Edge. Pero me parece que en cuanto a la construcción está bien diseñado y me parece que disipa bien el calor. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este Smart TV. La potencia está bien, es normal, es lo más común en un televisor de gama de entrada, es de 20 watts. En cuanto a tecnologías, digamos que también está bien, y a pesar de que no es compatible con Dolby Atmos, a menos de que conectes un dispositivo compatible al puerto HDMI que tiene soporte para canal de retorno de audio mejorado, la experiencia es buena, pero al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, percibí una muy leve distorsión, nada alarmante, y tal vez para la gran mayoría de usuarios no sea un problema, pero yo que estoy acostumbrado ya a tantos televisores sí puedo percibir esa leve distorsión. Sea como sea, al final de este video te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de si recomiendo o no este televisor. Pues bien, desde mi punto de vista solamente tiene 2 puntos realmente negativos. El primero y el más negativo es el rendimiento en escenas oscuras, que ya te pudiste dar cuenta que es terrible, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, por lo cual si vas a ver mucho contenido de este tipo en una habitación con poca iluminación, no te recomiendo este televisor.
El segundo punto medianamente negativo es la fluidez del sistema operativo, que desde mi punto de vista no es la mejor. Si no eres una persona paciente, no te recomiendo este televisor a menos que le vayas a conectar, por ejemplo, una Android TV Box, un Fire TV, un Google Chromecast, entre otros dispositivos apartes con otro sistema operativo. Como puntos positivos, tiene una cantidad de brillo más alta en comparación a otros televisores de gama de entrada, tiene una buena representación de colores, tiene buenos ángulos de visión, un manejo de los reflejos más que decente y un sistema de sonido realmente nítido a pesar de esa leve distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Pero por el precio que tiene actualmente, muy probablemente el LG Nano 77 de 55 pulgadas, que al menos aquí en Colombia tiene panel VA, tal vez sea una opción un poco mejor, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras. Y de lo último que quiero hablarte es de los cuidados que deberías aplicar a tu televisor LG o de cualquier otra marca para que te dure muchos años. El primero es que siempre lo conectes a un buen regulador de voltaje. El segundo es que nunca lo acerques a una ventana o a una pared que reciba el calor de forma directa por medio del sol. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. Y cuarto, activa siempre el cuidado de ahorro de energía que el software provee para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea tan necesario para que el televisor no se caliente tanto y asimismo los LEDs y todo el sistema general no sufra tanto desgaste tan rápido. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor. ¿Te gustó? ¿Sí o no? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.